En tus palabras, en una definición Mm, No sé, Bueno, Daniela, por favor, dime, en tus palabras, ¿cómo defines el diario personal? un diario personal sirve para guardar las cosas, expresarnos por medio del diario, se pone esos sentimientos, profesor. También Ok, sirve para decorar el diario. muy bien. Mayra, dime, en tus palabras, que recuerdas el tema anterior. Que el diario es muy importante para guardar algo que es importante para nosotros. Ok. Pedro, el tema era el diario en la semana pasada. Dime, en tus palabras, ¿qué consideras como importante para guardar en un diario? Se guardan las cosas como digamos secretos, así lo que te pasó en el día a diario, cotidiano, ¿verdad? Ok, Matt, dime, ¿cuántos tipos de diarios puede haber? Mayra, dime, ¿cuántos tipos de diarios puede haber? Hay el personal, el de viaje, ¿cuál era el otro? Vas bien, ya has dicho dos. ¿Cuántos me dijo? Más o menos, cuántos te acuerdas de cuántos tipos de diarios puede haber? Diario dramático. Ya, pero a ver, en base al texto, me has dicho dos. El personal, el de viaje, El otro era, no me acuerdo, profe. Ya vi. bueno, también tenemos el de personaje, Ah, el escolar. el escolar, también el que redacta al docente, El del trabajador. exactamente. Bueno, vamos a dar entonces inicio con el tema de esta semana, de esta clase del día de hoy. Me indican, ¿pueden ver la pantalla? ¿No? Ya ahí sí, Ya, profe. Ok. Como pueden ver en el texto, nos dice que el tema de esta semana para la clase de hoy es la música a lo largo del tiempo. Este es un tema muy interesante porque vamos a ver cómo ha ido evolucionando lo que es el tema de la música, su historia y cómo se puede uno expresar y entender mediante la música lo que no podemos hablar con palabras o escribir en un cuaderno. Por favor, Alison, léeme el primer párrafo. Ya. La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su orden en el mundo, dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca a todas las sociedades y épocas. La música es una determinada sociedad, está estrechamente relacionada con otros aspectos, su cultura, como su organización económica, su desarrollo, tecnología, tradiciones, creencias religiosas, etcétera. En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano y ya estaba presente según algunos estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África
hace más de 50.000 años. Es por tanto una manifestación cultural universal. Ok, muy bien, Alison. Como lo pueden ver en el texto, nos dice que la historia de la música se remonta a más de 50.000 años atrás. Y varias culturas, por ejemplo, en la Grecia antigua, utilizaban la música para expresarse mediante rituales, conceptos o ideas que tenían. Los primeros instrumentos que tuvieron fueron de percusión, como la flauta o el silbato. Como lo pueden ver en la gráfica, se fabricaban en ese momento, en la prehistoria, flautas, pero con los huesos de los animales a los cuales les hacían perforaciones y utilizaban, como les digo, un tipo de flauta a base de un hueso. Mayra, por favor, léeme lo que es la música prehistórica. Desde que hay hombres sobre la tierra, existen manifestaciones musicales, pues estas son consecuencias de la necesidad del hombre de comunicarse o de expresar sentimientos, incluso antes de que el hombre fabricase instrumental- instrumentos musicales. Ya hacían, ya hacían música cantando, aplaudiendo o golpeando objetos. Ok, como nos dice la música prehistórica, desde que hay hombres sobre la tierra existen manifestaciones musicales. ¿Qué quiere decir? O sea que desde el principio, desde que el hombre puso sus pies en la tierra, ya había una forma de música, no tal como así con instrumentos, pero sí mediante algún tipo de ritmo, golpeando sus manos o mediante la percusión de choques entre objetos. Pues estas son consecuencias de la necesidad, como nos dice, del hombre de comunicarse o expresar sentimientos, lo que uno sentía, pensaba, las emociones que uno llega a tener las puede expresar mediante la música. Incluso antes de que el hombre fabricase los instrumentos musicales, como nos dice, ya hacían música, cantando, aplaudiendo o golpeando objetos. Pedro, por favor, léeme lo que es música medieval. Pedro. Sí, comienza con la caída del Imperio Romano en 1476, a finales del siglo XV. La única música medieval que se puede ser estudiada es aquellas que fueron escritas y sobrevividas, dado que la creencia de manuscritas musicales eran muy caras debido al costo del pergamino y la buena cantidad de tiempo necesario para escribir toda una copia de solo las instituciones pueden, instituciones muy adecuadas pudieran traducir manuscritas que sobrevivieran hasta la actualidad. Ok, gracias Pedro. Como nos dice, la música medieval no era accesible para todos, ya que el costo de implementar o estudiar música en ese tiempo era muy elevado para las castas. Unas eran más beneficiadas que otras y podían darse el recurso para poder estudiar la música, pero la música estaba presente en todos lados. Mayra, por favor, léeme la música del barroco. Desarrollado, desarrollado aproximadamente entre 7050 y 8020 por 1820 por, por compositores como Wolfgang Amadeus y Mor-
Mozart y Josep y Haydn. Se caracterizó para la claridad, claridad de las texturas, la simetría de los frases, la consol- consideración de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas. Ok, gracias Mayra. Como nos dice, música al barroco, desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, o sea, Mozart y Joseph Haydn, se caracteriza por la claridad de la textura, la simetría de las frases, la disculpa, consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas. Aquí entra en este periodo lo que es Mozart. Han de haber escuchado las piezas en piano de Mozart, de Joseph, que son grandes compositores y son, por decirlo así, los padres de la música clásica. Dime, Alison, ¿qué te parece la música de Mozart? ¿La has escuchado en algún momento? No, la verdad no. Pedro, dime, ¿has escuchado en algún momento a Mozart? Sí, la música es antigua, es bonita y calma porque es tocada en piano. Sí, he escuchado una vez, solo una vez. Ok, muchas gracias, Pedro. Mayra, dime, ¿qué piensas con respecto a Mozart? No, no las he escuchado, bro. ¿No la has escuchado? Ok, No. entonces hablemos de la música popular. Daniela, por favor, léeme lo que es la música popular. Comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidas a grandes audiencias a través de la industria de la música. La música popular no se identifica con naciones etnias específicas, sino que tiene carácter internacional. Entre los géneros más representativos de la música popular de nuestro tiempo se puede destacar el K-pop, el rock, el dance o la música latina, etc. Ok, muchas gracias, Daniela. Como pueden ver, la música popular es la música que se ha mediatizado mediante los nuevos medios de comunicación. ¿Cuáles son los nuevos medios de comunicación? Entre ellos tenemos la radio, que es un medio antiguo, tenemos a la televisión, tenemos al internet, las herramientas tecnológicas, tenemos los teléfonos, entre otros, los cuales han popularizado esta música, este estilo. El rock and roll, por ejemplo, tenemos a Elvis, que fue un gran compositor del rock and roll, o sea, del rock. También tenemos a músicas y artistas actuales como Bad Bunny, como Daddy Yankee, que ya se retiró, y entre otros, que han generado expectativas en este estilo de música, ya que es un estilo libre en el cual uno puede crear y expresarse de una manera diferente a la música del tiempo del barroco, ya que en ese estilo de música era más rígido, más apegado a un estilo, a una regla, a diferencia del la actual, que puede ser libre, como el reggaetón, el rap, entre otros. Dígame, a ver, Mayra, ¿qué música actual has escuchado y cómo te ha parecido? El rap ¿Ok? ¿Cómo te ha parecido? es bonita porque te relaja un poco. Ok, Pedro, dime qué música actual has escuchado, qué música popular. El tren al sur es un pop rock antiguo y es como se dice, es
una canción que se expresa sobre las emociones también. Ok, gracias Pedro. Daniela, dime, ¿qué te ha parecido a ti la música popular? ¿Cuál has escuchado? ¿De qué país? Eh, América Latina, Estados Unidos, Canadá, cualquier tipo de música que hayas escuchado, dime. ¿De qué país? ¿De Corea? Mm, puede ser K-pop, es también una música actual. Dime, ¿qué te pareció el K-pop? ¿Qué te Es atrae? muy, es muy relajante. Es relajante. Ok, gracias Daniela. Alison, dime, ¿qué música popular has escuchado? ¿Qué te parece ella? Yo he escuchado a Billie Eilish. ¿Ya? ¿Y qué te parece? Mm, Me gusta bastante, ya que ella en sus canciones da muchos sentimientos y, ¿cómo le digo? Y también muchos, ay, me olvidé. Bueno, muchos sentimientos y muchas expresiones. Ok, gracias Alison. Ya. Tuti, ven, por favor, dime qué música popular has escuchado. Alec, por favor, dime qué música popular has escuchado. Profe, no me acuerdo, pero lo único que estoy viendo que se mira súper relajante y te calman tus problemas. Ok, muchas gracias, Alec. Bueno, ahora, eso es con respecto a la clase. Hemos hablado del tema, la música a lo largo del tiempo. Por favor, defínanme lo que han entendido. Daniela, por favor, dime qué pudiste entender con respecto a la música a lo largo del tiempo. Que la música es muy interesante. Mm, ok, aparte, ¿qué más? Que la música en el tiempo usaban los huesos de los animales para hacer instrumentos musicales. Ok, Alison, dime qué pudiste entender con respecto a la clase de hoy. Que desde el momento en que el hombre llegó a la tierra, ya había algunas, ¿y cómo le digo? Habían algunas, bueno, ya. Antes, en tiempos atrás, se podía cantar o también aplaudir o también tocando objetos, cosas así. Ok, o sea, desde que el hombre pisó la tierra, habían maneras de expresarse musicalmente, como el canto, los aplausos o la percusión mediante objetos, como las piedras o la madera. Ok, gracias, Alison. Mayra, dime, ¿qué Ya. pudiste entender con respecto al tema, la música a lo largo del tiempo? Que la música viene existiendo desde que el hombre puso un pie aquí en la tierra y que los instrumentos se empezaron a crear más adelante. Uno empezaba a cantar aplaudiendo, saltando, bailando, normal, como Ok, siempre. Y del rap, que es muy importante las músicas y te hacen quitarte las tristezas que tienes. ok, gracias. Pedro, dime, ¿qué pudiste entender con respecto a la clase de hoy? Sobre la historia de la música, que antes no había tantos objetos, no había tantas cosas actualizadas. ¿Ya? ¿Qué más? Que las músicas actuales expresan sentimientos como las antiguas con el piano también. Ok, muchas gracias, Pedro. Tú, Tiben, por favor, dime qué pudiste entender con respecto al tema. Alec, por favor, dime qué pudiste entender con respecto al tema. Profe, que hace muchos años atrás, profe, que era muy difícil hacer la música por las cosas que faltaban, los instrumentos, y como con tal que fue avanzando la tecnología, ya sacaron nuevas cosas, Ok, y que gracias al hombre, hace muchos años atrás hacían marchas.
Ok, Ale, muchas gracias. ¿Pudieron todos entender el tema de hoy? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces vamos a hablar de la tarea. Profe, no se ve. Ya les estoy compartiendo pantalla, demora un poquito. Me indican, ¿ya pueden visualizar la pantalla? Sí, Ok, Sí, ok, gracias. Como ya saben, venimos trabajando desde inicio de clases con dos tareas, una en clase y una para la casa. Todas cierran en el mismo día de clase a las 10 de la noche y abren a partir de su horario ya compartido con ustedes. La tarea en clase es escribir un resumen de 2 párrafos de 5 líneas en base al libro de texto que ya está subido en la plataforma, que es el de 12 de mayo, que es del tema que hemos hablado en esta clase. Y la segunda tarea, que también está relacionado con lo que hemos hablado en clase, es la tarea que tienen para la casa, que es responder las siguientes interrogantes. Tienen que responder las siguientes interrogantes, las siguientes preguntas que están colgadas en la plataforma y subir el archivo. ¿No tienen ninguna duda con respecto a la tarea? No, Ale, profe. ¿tienes ahí? Ok, no, no, profe. profe. nadie. Ok, listo. Entonces, eso ha sido todo con respecto a la clase de hoy día. Ya podemos dar por terminada la clase. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas, tenerlos en esta clase en la materia de educación cultural y artística. Nos vemos en la siguiente clase. Ya pueden retirarse. Chao, profe. Chao, mister. No, Chao. profe. Hasta luego.